Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie Lectura Requerida, hablando sobre un libro que toca un tema controversial y que muchas veces se ha enseñado de forma distorsionada: las emociones. ¿Qué tienen que ver mis emociones con mi madurez espiritual? ¿Cómo saber si soy emocionalmente maduro? ¿Cuáles son los síntomas de espiritualidad emocionalmente enferma? Estas y otras preguntas intenta responder este libro. ¿Quieres saber más? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí Entre Semana. Libros requeridos aquí Entre Semana. Ya comenzamos con la primera, la clave para un cambio profundo, la semana pasada. Hoy vamos a seguir hablando acerca de diferentes libros que nosotros recomendamos, más que nada teniendo que ver con la vida cristiana, la vida en Cristo, porque son aquellos libros que van desafiándonos, van invitándonos a hacer esos cambios necesarios y también cuando nos toca acompañar a alguien, porque muchas veces nosotros queremos ayudar. No sé si te ha pasado, me pasa muchas veces, donde alguien te viene con un problema y dice, oye, necesito ayuda, y dices, no sé por dónde empezar. Y esto es aprovechar de autores, de personas que han pasado mucho tiempo pensando, masticando este tema y dándonos de manera estructurada un consejo, y siempre basado en la Biblia, siempre basado en la Escritura, pero ampliando y haciendo práctico esas cosas que quizás si fuera simplemente por medio de la lectura sencilla de la Biblia, tardaríamos un poco más tiempo para llegar a esa misma conclusión. No, y no podemos, o sea, creo que hay una soberbia espiritual disfrazada de falsa humildad, de decir, no, yo con la Biblia tengo suficiente. No. O sea, hay personas que saben muchísimo más que todos nosotros juntos y proveen recursos que tenemos que tomarlo como lo que son, ¿no? Hacías mención el episodio anterior o el anterior del anterior, de que leer un libro es como comer pescado, hay que separar las espinas y disfrutar la carne, ¿no? Y no quejarte por las espinas. No, a veces, ¿sabes qué me ha pasado? Recomiendas un libro, te dicen, sí, pero es que no me gustó el capítulo tanto. Pero no es la Biblia, o sea, no hay ningún problema. No porque el pescado tiene espinas vas a rechazar todo lo rico que es y los nutrientes que te da. Entonces, haciendo esa afirmación, entendemos que cuando vamos a un libro, puede que haya cosas que no te guste, puede que haya cosas que digas, esto no me cerró mucho, pero te provee cosas que te va a ayudar en desarrollar, como dijimos en el episodio de introducción, pensamiento crítico, ampliar, contrastar, evaluar y considerar que quizás mucho de lo que hemos establecido como principios no es tan así. Sí. Pero bueno, seguimos. ¿Cuál es el libro? El libro segundo? Hoy es de un pastor ¿de dónde es? ¿Manhattan? Creo que Nueva York. Sí, Nueva York. Es Nueva York. Y se llama Peter Scazzero. Es italiano. Es italiano. Scazzero. Entonces Peter Scazzero, él escribió un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y su idea principal, lo pone en la tapa del libro, dice, es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Diría en jerga futbolística, va con los tapones de punta, ¿no? va con plancha en nube, ¿no? Sí. Híjole, qué tema ¿no? En el capítulo, no sé si introducción al capítulo 1, él dice que comparte, muy parecido a lo que hablaba Steve Smith, por una situación personal también. Hubo una crisis matrimonial, siendo él pastor de una iglesia que iba creciendo, y de repente la esposa le dejó casi las maletas en la puerta de su casa. Sí, dijo, ¿no? ya no quiero ser parte de esta iglesia. Sí. Y él era el pastor. Entonces dijo, espérate. Y empezó a ver en su familia que habían patrones que que él seguía. Sí. Y dice, espera. O sea, nosotros no decía que nos jactábamos, pero nosotros valoramos mucho el hecho de que nosotros llegamos a Cristo y somos diferentes a nuestros padres. Dice, ¿por qué entonces en nuestras dinámicas matrimoniales seguimos los mismos patrones que nuestros padres y sus padres y todo lo demás, si se supone que ahora somos parte de la familia de Cristo? No, y además él, no solo eso, sino que dice, soy pastor, se supone que soy maduro espiritualmente. Entonces, por eso él establece en la tapa del libro que es imposible. O sea, no sé si imposible, incompatible.
alguien que es maduro, decir que alguien diga soy maduro espiritualmente y ser inmaduro emocionalmente. O sea, porque hay personas que se creen esa mentira, ¿eh? Que dicen, no, bueno, espiritualmente, sí, en realidad es alguien maduro, trata horrible a su esposa. Pero ¿cómo conoce la palabra? Pero ¿cómo conoce la palabra? ¿Cómo, o pierde la cabeza jugando fútbol y ahí pierde hasta el testimonio? Pero no, cuando enseña es increíble, es imposible, es incompatible madurez espiritual con inmadurez emocional. Y lo que él descubrió es que su problema, o sea, más que su problema, sino que en la introducción él dice, nosotros a veces vemos la vida como compartimentos, ¿no? Dice, ok, como que pensamos que lo social no tiene que ver con lo intelectual, no tiene que ver con lo físico, no tiene que ver con lo emocional. Y él dice, no, todo tiene que ver con todo. Y no solo eso, sino que él habla de que de alguna manera el aspecto emocional ha sido menospreciado, ha sido dejado a un lado, y creo que estás de acuerdo con eso. Ese es un énfasis que hemos visto mucho en ciertos círculos, ¿no? Sí. Cristianos conservadores, tradicional, fundamentalistas, jamás van a decir las emociones son malas. Pero el énfasis es cuidado, cuida tu corazón, cuidado con lo que sientes, emociones bajo control. O sea, ¿qué estoy comunicando con todas esas cosas? Que las emociones son malas. Son malas, hay que reprimirlas, no hay que sentir, no hay... Y ¿sabes qué? Este libro embona perfectamente con La clave para un cambio profundo porque usado de otra forma, también esto habla acerca de asuntos pendientes. Así que ya que terminaste La clave para un cambio profundo, tuviste una semana para leerlo, ya puedes comenzar este libro que habla acerca de las emociones. Y creo que es importante, como dijiste, ¿no? Porque existe esa mentira de que nosotros podemos dejar a un lado nuestras emociones y el tema emocional, porque la madurez espiritual es centrado en la palabra, claro, y tiene que ver con cuánto sé y cómo enseño. Exactamente, es igual a con conocimiento. Y hay un error. Y es un error. A mí me llama mucho la atención, y no sé si podemos profundizar algo ahí, capítulo 2 de este libro, él habla antes de hablar de qué es espiritualidad emocionalmente sana, tenemos que ver los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Para mí esto fue muy lúcido cuando lo leí, porque dije, quizás cosas que estaban en el aire dando vuelta, le dio lenguaje, y es muy interesante. Inclusive una vez lo usé, me invitaron a una conferencia con Cindy a Houston para matrimonios, y usé estos conceptos, y no, hombre, fue todo un día de conversar y hablar con muchas personas, porque dijeron, hoy me estoy dando cuenta que estoy confundiendo, y me parece que hay un problema más profundo, sobre todo a nivel emocional. ¿Podemos mencionarlas rápidamente? Sí. La primera de estos primeros 10 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma es usar a Dios para huir de Dios. Eso es quizás de las más sutiles y más comunes, ¿no? O sea, cómo me lleno de responsabilidad. Eso quizás es lo que dice Steve Smith de movimientos laterales. Movimientos laterales, ¿no? Claro. Sí, es otro lenguaje para decir lo mismo. Sí, y es ese deseo de activismo, llenarme de cosas para no estar delante de Dios, para no estar contemplando. Entonces me uso a Dios. Entonces tengo un problema en casa, resultado de mi poca entendimiento, gestión emocional. Tengo problemas relacionales, pero en vez de tratarlo, digo, me toca la lección, claro, me toca el mensaje, el sermón, esta actividad. Entonces yo estoy trabajando para Dios. Claro. Por eso no puedo sentarme para arreglar mi matrimonio. O me digo a mí mismo, mi problema no es tan grave porque mira, yo estoy sirviendo a Dios. Entonces, mujer, lo tuyo exageras en este tema porque mira, yo sirvo a Dios. Sí. Y usamos a Dios para huir de Dios. Eso es, amigos, si lo habré visto, ¿no? Si habré visto cómo personas usan a Dios y usan el concepto de llamado de Dios para no hacerte cargo, para huir de esa conversación honesta con Dios. Por eso es usar a Dios. Correcto. Para huir de Dios mismo. La segunda es ignorar sentimientos de ira, tristeza y miedo, ¿no? Esto es muy interesante. Obviamente no podemos profundizar. Cada uno de estos da para un estudio, ¿no? Pero creo que está bueno mencionarlos porque lo que él dice es que como se habla mucho de que las emociones son algo malo, es como que hay un énfasis en decir, oye, ignóralo. Si está ahí, ignora. Si estás molesto, ignóralo. Y ¿sabes qué me llama la atención?
¿Quién ignoró su enojo? Fue Caín. Mira cómo le fue. ¿No? Sí. Entonces, hay un peligro en ignorar, no hay problema, ya está, dale. Sí. Y una de las cosas que nos invita Scacero a hacer es tener esa gestión emocional y entender y poder ver mis emociones y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Y empezar a ampliar nuestro sentido de lenguaje acerca de lo que sentimos. O sea, no sé si esto fue una cosa que yo agregué en mi mente o si estaba en el libro, pero es como un niño que habla acerca de colores. ¿Qué color es esa? Es verde, es rojo, es amarillo. Y entonces tiene los colores primarios. Pero ya cuando uno va creciendo, y especialmente si se mete al diseño y todo ese mundo de colores, ya empieza a decir, no, esto es fucsia, esto es, no sé, un amarillo mostaza. Y ya tiene un poco más de entendimiento acerca de la variedad de colores. Lo mismo tiene que suceder con las emociones. Sí. Es decir, porque a veces nosotros tenemos esa idea, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado. Y ya, conocemos 3 emociones, 4 emociones básicas. Pero uno tiene que saber identificar y decir, estoy decepcionado, sí. Estoy adolorido, estoy, no sé. Desanimado, etcétera. Y ignorar, lo peor que podemos hacer es ignorar esos sentimientos de ira, tristeza y miedo, porque nunca vamos a aprender, nunca vamos a profundizar, nunca vamos a poder tratar la razón principal detrás de eso. Es interesante el tercer síntoma, y aquí hago un paréntesis. Quiero animar si no sabes inglés, a que te esfuerces en aprender, porque a veces en la traducción hay cosas que no... Por ejemplo, en la traducción en español, el tercer síntoma es renunciar a las cosas malas, pero en inglés no es la idea, sino es morir a las cosas equivocadas, ¿no? Y lo que él plantea es que, claro, tenemos que renunciar o morir a lo pecaminoso, pero no tenemos que morir a las cosas que no son pecaminosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la idea? Que a veces en ciertos círculos cualquier cosa que no sea espiritual es visto como negativo. Hoy quiero tomar vacaciones. Ay, qué poco espiritual. Quiero hacer deporte. Oh, qué poco espiritual. Quiero escuchar música. Oh. Entonces vamos como reprimiendo cosas que no debo, ¿no? No, porque todo tiene que ser para la gloria de Dios. Pero, hey, toma vacaciones, pero la gloria de Dios es necesario. Entonces, pero vamos renunciando a cosas equivocadas. Después habla de negar el impacto del pasado en el presente. Voy rápido porque hay cosas que hemos hablado. El quinto síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma es dividir la vida entre laico y sagrado, o entre secular y sagrado. Hemos hablado de eso, así que puede profundizar en episodios, no sé qué episodio, el de crisis de vocación, sí. ¿no? Ahí hablamos de eso, pero ahí hay una razón de por qué muchas personas tienen una inmadurez o están enfermos emocionalmente, porque han dividido la vida entre secular y santo, y esa división no existe. ¿Qué más? Sexto, dice hacer para Dios en vez de estar con Dios. Y eso quizás es bueno aclararlo porque es para lo que sigue después, la propuesta de cómo cultivar esta emocionalidad espiritualmente sana, ¿no? Séptimo, excluir del conflicto la espiritualidad. Quizás una traducción más clara sería espiritualizar la evasión del conflicto. Podemos pasar un paréntesis. Tenemos tiempo, espero que no sea de estos episodios largos, ¿no? Nos cobren por 15 minutos. Es que acá hay algo muy profundo. Creo que si algo hemos hecho, y sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, es pensar que evitar un conflicto es espiritual. Y esto es más común de lo que uno cree. No, es que como que creemos que, como decimos acá en México, por sobre la verdad está la paz. Y eso es una mentira. Por sobre la verdad no está la paz. O sea, con tal de llevármela en paz, claro. No hablo ciertos temas. Con tal de llevármela en paz, voy a tener este asunto pendiente, lo que decía Steve Smith, y eso afecta emocionalmente. Y pensamos que es espiritual. Oh, qué tipo más pacificador. No, un pacificador enfrenta el conflicto y lo resuelve. Pero un evasor no es un pacificador. Sí, un evasor es una persona emocionalmente enferma. Sí. O eso, está tuiteable eso, ¿no? Está tuiteable. Y lo que me gusta de este libro es que no tiene pelos en la lengua. Sí, lo dices. No, como buen neoyorquino, ahí tira. Por ejemplo, italiano, ¿no? Sí, exacto. Dice, ¿qué haces cuando te enfrentas con la tensión y la confusión que ocasionan los desacuerdos? Algunos
de nosotros podemos ser culpables de lo siguiente. Aquí leo un par. Léelo. Decirle una cosa a la persona en la cara y luego decir otra cosa a sus espaldas. Hacer promesas que no tenemos intención de cumplir. Sí. Culpar, atacar, dejar de hablarse, volvernos sarcásticos, ceder porque tenemos miedo de no agradar, dejar de ver nuestra ira y así sigue. Pero uno se ve identificado en esto. Totalmente. Y Eso. Sí, nos vemos en la semana. Mentira, no quiero ver en la semana. Sí, entonces esto es uno de esos libros también que hay que hacerlo con cuaderno en mano, Sí. y invitándote a identificar tu inmadurez emocional. Totalmente. Porque la madurez intelectual de conocimiento es fácil de identificar y crecer porque no pide mucho más de ti que simplemente acumulación de información. Pero esto es tratar asuntos pendientes, es ir profundizando, es ir viéndote a la luz de tus emociones. Es pisar callos, Sí. es meterse en temas sensibles que no queremos, ¿no? 8, disimular angustia, debilidad o fracaso. Eso es también muy común, ¿no? O sea, jamás mostrarte débil, jamás decir, no, en realidad no fue un fracaso, todo pasó por un propósito. No, ¿sabes qué? Me equivoqué, metí la pata, esto estuvo mal, ¿no? Y preferimos, a través de frases cristianoides, que todo tiene un propósito, que nada se escapa al control de Dios, no llamarle fracaso a lo que es fracaso y llamarle debilidad a lo que es debilidad. Y también, o sea, cambiar tu historia. Nosotros apreciamos muchísimo las historias de fracaso que están en la Biblia porque nos habla acerca de cómo enfrentar esas cosas, pero cuando contamos nuestra propia historia, siempre lo pulimos un poco para que no se vea tan mal, ¿no? Dios me llamó a tal lado. Bueno, sí, pero te fuiste con la cola entre las patas por un fracaso. Habla de ese fracaso. Está bien. Sí, pero al final yo creo que por algo pasaron las cosas. Sí. Y bueno, y ahí seguimos, ¿no? Y las últimas 2 tienen que ver con vivir sin límites. Eso, Sí. Hemos hablado mucho de eso en nuestra iglesia. Quizás podemos colocar el link de lo que hablamos de un par de talleres hace años atrás. Lo coloco para que... No lo digo nos para que hacemos no se cargo nos de olvide. la calidad del video ni del audio. Pero el concepto está en cuanto a que vivimos sin límites. Pensamos que... Y mira las pseudo verdades que nos decimos. No, es que tenemos que ser cristianos 24/7. Todavía no tengo un texto de la Escritura que diga 24/7. Jesús también dormía y comía y descansaba, Marcos capítulo 6. Pero pensamos que el hecho de hacer mucho y no saber tener límites daña mucho emocionalmente. Lo vemos a nivel de matrimonios, la esposa que se queja que el esposo es como un hijo y el hijo se dice, bueno, pero es que ella es como mi mamá. Eso es claramente problemas con límites, problemas con familia ampliada, etcétera, y trae una afectación emocional, ¿no? Y el último, creo que el último es, como dijiste tú, muy directo de escasero y sin pelos en la lengua. Dice que uno de los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma es juzgar el viaje espiritual de otra persona. Y esto creo que si quieres uno, bueno, todos son importantes, pero ok, no te convenció ninguno, chécate. Personas que van por la vida juzgando el viaje espiritual de otras personas. Es quizás, en salud se habla de síntoma patognomónico. Eso es un síntoma que va a estar siempre. Ok. O sea, mira, este es un síntoma patognomónico de tal enfermedad. Significa que si está, es 99,9. ¿No se dice crónica? No, crónico es el tiempo. Okay. No, esto es, no tengo ahora un ejemplo, pero es, esta enfermedad si tiene este síntoma, es 99,9% seguridad de que tiene ese diagnóstico. Okay. Entonces, este sería ese. Yo creo que saca si lo tienes... Trae muchos hilos. Y no termina. Si este ha sido tu caso, chécale. Chécale, porque esto sí habla de una espiritualidad emocionalmente enferma. Sí. Porque es la forma, ¿sabes qué? Es la forma de evitar hablar de ti. Es la forma de evitar hablar de mis asuntos pendientes. Entonces, voy por la vida juzgando. ¿Y cómo está? ¿Viste el pelo que tiene? ¿Viste la ropa que se puso? ¿Viste la música que cómo escuchó? dijo, cómo ¿Viste habló? lo que dijo? Y tenía un tatuaje. Y 10.000 cosas. O sea, nos sentimos con las ínfulas de poder juzgar el viaje espiritual de otros, porque esa es la forma de quitar el foco de nosotros y de todo nuestra... Ni siquiera asuntos pendientes, ni siquiera mochila. Yo creo que es un cargamento de asuntos pendientes, ¿no? El libro, personalmente, a mí me encanta esta primera parte porque pone elementos diagnósticos
Inclusive, vamos a colocar el link. Después él sacó varios libros, ¿no? Liderazgo, creo, espiritualmente... la iglesia emocionalmente sana. En el libro de la iglesia emocionalmente sana hay un inventario de salud emocional. Inclusive él autoriza el uso mientras se cite la fuente. Nosotros lo usamos en nuestra iglesia, en estos talleres que hablamos de espiritualidad, de madurez emocional, y te digo que es muy proyectivo. O sea, pone categorías de qué es una espiritualidad emocionalmente sana y lo vas evaluando. Y está muy, muy apropiado. Vamos a colocar el link del otro libro también y ayuda mucho a decir dónde estoy parado, ¿no? Sí, sí. Y esto es uno de esos libros que vino con después un montón de diferentes vertientes, digamos. Esta es la cabeza, sí, ¿no? Espiritualidad emocionalmente sana. Después sí, sacó la de iglesias, es específicamente para dinámicas de liderazgo, cómo trabajar con personas, entendiendo que todos tenemos una cierta medida de inmadurez espiritual, emocional. Creo que después hicieron... Sí, la pareja emocionalmente sana, matrimonio, hay los perros emocionalmente sanos y todo. Hay que vender, amigo. Está bien. Así. pero esto, o sea, sí, son excelentes herramientas porque siempre va apuntándote a ti. Y a ver, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? En este libro hay estoy tratando de ver en qué capítulo está, donde te habla acerca de bebés emocionales, adolescentes emocionales. No, ese es en el de iglesia. O creo que también aquí lo menciona. No, aquí también. Tienes razón. Hacia el final. Sí. Hacia el final lo dice, creo. Crezca como un adulto emocionalmente maduro. Y ahí va identificando. En la segunda parte del libro, después de hacer este diagnóstico, él habla de parecido a lo que dice Steve Smith, de hábitos hechos, de que la espiritualidad emocionalmente sana se cultiva a través de la oración, de la meditación, de estar a solas con Dios, de hábitos de silencio, no tanto de hábitos de hacer, sino hábitos de no hacer, ¿no? Cuento algo cortito, en una materia del seminario, no sé si lo dije en algún momento, tenía que cultivar uno de estos hábitos de una lista y elegí uno y tenía que hacer un reporte de qué fue, y era el hábito de silencio. Y no fue fácil, ¿eh? Tenía que establecer un tiempo para estar en silencio diariamente durante un periodo de tiempo. Y no fue fácil, porque no sabemos estar en silencio. No sabemos guardar silencio, no sabemos estar quietos. Y el autor dice, la espiritualidad emocionalmente sana se cultiva a través de esos hábitos donde no es mucho lo que tienes que hacer, sino es aprender a estar quieto en Dios, a aprender a conocerse uno, a tener usas mucho tú una expresión, ¿no? Una sana introspección, ¿no? De decir, a ver, ¿quién soy? Y mirarme al espejo de la palabra de Dios y de Dios mismo, pero saber estar con uno mismo, ¿no? No sabemos estar solos con nosotros. Sí. Yo escuché un dicho, la medida de la madurez de un hombre corresponde a su habilidad de estar quieto en un cuarto con sus propios pensamientos. 6 minutos el promedio. Sí. Y después uno se da toques eléctricos. Sí. Y sí, es así. Entonces, toda la segunda parte es la propuesta. Él habla en algún momento parecido también a Steve Smith. Dice, bueno, para identificar quizás cómo ser sano emocionalmente hay que romper con el poder del pasado, ¿no? Y habla de cómo encarar el pasado, cómo saber ver el dolor y las pérdidas desde otra perspectiva. Y propone ciertas herramientas. Sí, ahora creo que vale destacar de que como mucho de las... hay hablemos acerca de dónde viene esta línea de pensamiento. Él cita muchos personas que son de la categoría de los místicos, ¿no? Sí. El concepto siendo de que son personas que al ver a la palabra de Dios y aplicarlo a su vida, se volvieron muy contemplativos, muy ascéticos. De aquí salieron los conceptos de los monasterios, de estar en silencio, y son cosas buenas. Sin embargo, o sea, en cada cosa hay algunos extremos y hay algunas cosas donde dices, o sea, voy tomando el concepto, pero
a mi manera, ¿no? Bueno, es interesante que lo menciones. Nosotros hablamos de esto en la escuela bíblica, cuando hablamos de historia de la iglesia, porque cuando empieza la Reforma, la formación de los reformados en su mayoría fue escolástica. Eso en español, ¿qué significa? Significa establecer lógica, ¿no? Y bajo preceptos de la filosofía lógica, tratar de buscar una explicación a todo. Entonces, metieron la fe en un cajón donde todo era 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, y así cada uno, y todo tenía que estar lleno. Y ahí salen la teología sistemática y todas las confesiones. Nosotros creemos y tratar de todo se tenía que sintetizar, todo se tenía que establecer. Esa fue la formación que tuvieron. Ahora, ¿qué sucede? Como buen péndulo, en la historia, tipos como Tomás de Kempis, por ejemplo, va Bernardo de Claraval, en español, no sé cómo sería, era francés, entonces prefiero decirlo en Bernard de Clairvaux. Dicen, me parece que algo que no está bien acá. Tomás de Kempis dice en uno de sus escritos, dice, ¿qué sacas con discutir sobre la Trinidad de Dios si ni el amor del Padre, no recuerdo cuál era el otro, del Hijo y el gozo del Espíritu Santo se ven en tu vida? Entonces, no sacas nada con discutir sobre la Trinidad y hablar si no se ve en tu vida práctica. Hay un libro muy famoso que creo que lo compiló Tomás de Kempis, que es La imitación de Cristo, y tiene que ver mucho con esto, con decir, a ver, ¿sabes qué? Vamos a dejar a un lado eso, vamos a parar, vamos a aplicar Salmo 46, estad quietos, verso 10, ¿no? Estad quietos y conoced, vamos a bajar 2 líneas, vamos a bajar un cambio y vamos a contemplar a Dios. No vamos a discutir de Dios, vamos a contemplar a Dios, vamos a escucharle, vamos a meditar en Él, vamos a guardar silencio, vamos a estar quietos y vamos a conocer. Ese es un poquito el énfasis, y por eso Escacero cita mucho de esos místicos, ¿no? Que no tiene que ver con el concepto equivocado de misticismo que tenemos quizás hoy, sino tiene que ver con esa etapa histórica de la historia de la Iglesia. Sí, la cosa es que quizás después del capítulo 6 él habla acerca de cosas y es excelente. Sin embargo, yo creo que si lo lees junto con La clave para un cambio profundo, muchas de las conclusiones al que llega Smith son similares, pero quizás en La clave para un cambio profundo son un poco más dirigidos. Sí. A diferencia de Escacero, como que se siente como un poco abierto, como que, bueno, está en silencio. Okay. Vuelvo a decir, excelente, pero si podríamos destacar algo del libro, serían los primeros 5 capítulos donde se hace el diagnóstico acerca de tu gestión emocional. Sí, totalmente. Y bueno, él habla mucho del Sabbat. Bueno, otro hablaría de reposo y otro hablaría de estar en paz con Dios. Entonces quizás el lenguaje pero como todo, léelo. Y encontré lo que decías. Lo puedo citar porque está buenísimo. Sí. Hacia el final del libro, en los últimos capítulos, habla de cómo crecer como un adulto emocionalmente maduro. Entonces dice, bueno, acá está. A ver, fíjate, bebé emocional. Busca a otro para que lo cuide. Tiene mucha dificultad para entrar al mundo de otros. Son conducidos por la necesidad de ser gratificados. Entonces a todos le preguntan, ay, ¿lo hice bien? ¿Te gustó lo que hice? Eso es un síntoma de bebé emocional, ¿no? Y usan a otros como objetos para satisfacer sus necesidades. Niños emocionales. Están felices mientras reciben lo que quieren, ¿no? Se muestran rápidamente ante las presiones, desilusiones, problemas, interpretan desacuerdos como ofensas personales y se hieren con facilidad, ¿no? El adolescente emocional tiende a estar siempre a la defensiva, se ve amenazado y alarmado por la crítica, mantiene una puntuación de lo que le dan para después pedir algo a cambio. O sea, describe las distintas etapas en términos emocionales y después habla de quién es un adulto emocional, que son capaces de pedir lo que necesitan de forma clara, directa y honesta, reconocen y asumen sus responsabilidades, etc. Para llegar a esta conclusión es este inventario que te comenté. Y si no me equivoco, el libro dice que lo puedes usar
citando la fuente. Nosotros lo usamos citando la fuente. Creo que podemos colocar el PDF, Sí. donde vas evaluando, haces una suma y al final te proyecta si eres más un bebé espiritual, un bebé emocional, un niño emocional, un adolescente emocional o un adulto emocional. Sí, yo creo que para muchos este es un libro muy difícil de leer porque atenta en contra de tu propia historia de madurez. Hay personas que miden su madurez en tiempo. Ajá. No, yo he sido creyente por 20 años. Yo conozco, otros por conocimiento. Ajá. Yo he leído, yo he estudiado, yo me gradué de aquí, de allá, tomé este curso. Entonces, la historia que uno cuenta es de que yo soy un adulto, soy un grande en cuanto a mi madurez espiritual. Pero este libro, cuando tú lo ves y ves a tu espiritualidad a la luz de tus emociones, pueda que te esté apuntando a que digas, eres un bebé espiritual. Lo dijiste muy elegante, amigo. Te patea la mesa de la narrativa que te has contado. Sí. ¿No? Literalmente es eso. Creo que este libro, ¿sabes qué? Es una forma de elegante, profunda y directa para esas personas que dicen que ya vienen de vuelta en la vida. ¿No? No, yo ya vengo de vuelta. Yo estoy en una etapa en que, espérate, pum. Porque siempre hay margen para seguir creciendo. Y el aspecto emocional, cuando uno se da cuenta que no puedo desligar madurez espiritual de madurez emocional, nos damos cuenta que necesitamos mucho seguir creciendo, necesitamos mucho, sobre la base de la Escritura, añadir libros que empiezan a ampliar nuestra perspectiva, y ese es el corazón de esta serie, ¿no? Sí. Haz una buena inversión, está cerca de Navidad, compra libros, regala libros. Ahí está. Sí, y esta está en Amazon. Sí, se puede conseguir con facilidad. Sí. Libro físico, libro digital. O sea, yo creo que esto muchas veces nosotros vemos en Filipenses 3, donde Pablo saca sus cartas de madurez en cuanto a su conocimiento, dice en cuanto al conocimiento fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. Dice, pero todo esto lo cuento como basura a fin de conocer a Cristo. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? Porque son dos extremos muy, muy, muy grandes. Yo creo que el proceso pasó en el medio. Sí, y el estar expuesto a este libro, también al otro de Cambio Profundo, o sea, es una invitación a esa desconstrucción. Sí. Empieza a desconstruir todas las cosas que tú pensabas que te hacía una persona maduro, una persona madura, una persona estable, una persona que ya tiene todo, ya entendió todo. Y empieza con humildad a ver esos rincones. Esos rincones que nunca quieres trapear ni barrer de tu vida. Esos rincones que prefieres cerrar la puerta y no permitir que nadie entre. Ábrelas, tócalas, investígalas. A la luz de la palabra y acompañados de estos autores, este autor es casero que va, como dijiste, con los tapones de punta, es una invitación a crecer. Sí, totalmente. Entonces yo creo que es una de esas cosas que por lo menos lo que fue mi experiencia es, o sea, hay una forma antes y después de ver tu propia vida después de estar expuesto a este libro, de estos conceptos. Totalmente. Así que bueno, chequen ahí los recursos, ahí está el link, va a estar el inventario para que se animen a decir, uy, necesito seguir ahí. Así que bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí. Con otro libro. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.